Hola, ¿qué tal, queridos matrimonios? Nuevamente nos da muchísimo gusto poder saludarles y bendecirles. Queremos mandarles un grande abrazo donde quiera que ustedes estén y queremos agradecerles por estar continuamente escuchando estos mensajes que no tienen otro interés o otra intención sino bendecir sus vidas. Y bueno, en esta ocasión estamos nuevamente, este es el segundo tema de la serie Haz que valga la pena. Y el tema del día de hoy es tu matrimonio es bendecido. Haz que valga la pena. Tu matrimonio es bendecido. Y sabes, cuando hablamos de bendición, en este caso yo quisiera que lo veamos como esa habilidad innata, extraña, porque no depende de nosotros. Por eso es que yo digo que es extraña para el mundo, una extraña habilidad innata para triunfar sobre la adversidad. Eso es una persona bendecida, una persona que pues de alguna manera tiene una habilidad desde el nacimiento para triunfar en la adversidad. Pero es curioso, es extraño porque no depende de la persona, sino de lo que la persona está recibiendo de parte de Dios. Esa es la bendición de la que estamos hablando. Cuando hablamos de bendición, hablamos sobre el estado final de las personas o de las cosas. ¿Esto qué quiere decir? No podemos hablar de una bendición y pensar que no hay bendición si estoy pasando por pruebas, si estoy pasando por tribulación, si probablemente mi matrimonio ha estado pasando por circunstancias difíciles. No, las circunstancias difíciles, las pruebas, son parte de la vida, son parte intrínseca de la vida. Yo no estoy diciendo que Dios desea que nosotros tengamos aflicción, no, Él desea que nosotros, al ser probados, cuando estas circunstancias en la vida llegan y somos probados, que nosotros podamos triunfar sobre estas pruebas, sobre esta adversidad. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y algo que una vez, en alguna ocasión comentábamos, es justamente esa parte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una prueba? Y si ustedes recuerdan en la escuela, las pruebas pues te ayudan a mostrar tu conocimiento, tu crecimiento, cómo has madurado un concepto quizás académico que tú has estado estudiando. Y cuando tú demuestras en esa prueba, a través de los puntos que recibes en la misma, cuando tú recibes un puntaje que es el correcto, que es el mínimo adecuado para poder pasar por la misma, entonces en ese momento tú subes de nivel. Ese es el objetivo de la prueba, que tú subas de nivel, que tú avances, que tú cambies, que tú progreses. Y ese es el deseo justamente del corazón de Dios, que nosotros podamos avanzar, que nosotros podamos atravesar circunstancias difíciles y ser triunfantes sobre la adversidad. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y antes de comenzar, yo quisiera pedirte que tomes de la mano a tu cónyuge ahí donde están y vamos a hacer una oración, ¿les parece? Padre, yo quiero darte gracias por la vida de cada uno de los matrimonios que están escuchando esta enseñanza. También quisiera pedirte por todos aquellos que aún quizás están pasando por pruebas, por tribulaciones, por circunstancias difíciles. Quizás en su matrimonio no han sabido o no están sabiendo cómo lidiar con este tiempo difícil que están pasando. Yo quiero pedirte en este momento que tu Espíritu Santo sea el que venga y revele a sus vidas cada paso, cada palabra, cada acción, cada decisión que ellos deban de tomar. Yo los levanto delante de tu presencia y declaro en el nombre de Jesús que tú estás dándoles triunfo sobre la adversidad. Te damos gracias porque es tu bendición la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso es lo que dice tu palabra, nosotros lo creemos, nosotros lo declaramos sobre nuestras vidas, declaramos que tu bendición sobreabundará en nuestras vidas, en cada área, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos hablando de que tu matrimonio es bendecido. Y yo creo que tu matrimonio ha sido bendecido. Si tú has ido delante de la presencia de Dios junto con tu cónyuge y le has pedido a Dios, lo has considerado, le has tomado en cuenta,
para que Él sea quien te bendiga, quien bendiga sus vidas, quien bendiga su matrimonio, quien bendiga su familia, entonces tú tienes la bendición de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios, bendecirte. Ahora, si por el contrario, quizás no has formalizado tu relación delante de Dios, yo quiero invitarte a que reflexiones y a través de esta palabra el Espíritu Santo pueda motivarte a poder establecer, restablecer tu condición delante de Dios en el sentido de pedir su bendición y que todas esas bendiciones puedan fluir abundantemente sobre tu vida. Dios te ama y Dios desea bendecirte. Entonces, algo que es muy importante es la adoración a Dios, la adoración verdadera, viene de gente que es bendecida. Cuando tú eres bendecido, no hay forma de que tú no ames, adores y le clames a Dios y le declares todo lo que Él ha sido bueno contigo y todo lo que Él ha hecho en tu vida. Porque cuando nosotros pasamos por tribulación y la bendición llega a nuestra vida y somos triunfantes, es claro que no ha sido por nuestras habilidades en la mayoría de los casos. Es claro que ha sido Dios quien nos ha dado aún esas habilidades. Si fuera por nuestras habilidades, aún es Dios quien nos da las mismas para poder ser bendecidos. Y en este caso, cuando tú eres bendecido, no hay otra forma sino adorar a Dios, alabar a Dios, demostrarle nuestro amor a través de nuestra vida en todo momento. Cuando vences la adversidad es cuando te das cuenta de que eres bendecido. Cuando pasas por enfermedad, por ejemplo, cuando pasas por alguna circunstancia en la cual no había forma quizás de pagar esa deuda, de saldar ese saldo, de tener alguna victoria en tu trabajo, de tener una promoción, de poder tener un bono, de poder recibir cosas, tú sabes que es Dios quien está bendiciéndote, que es Él el que está colocando su mano sobre tu vida y que ante la adversidad tú vences. Entonces en ese momento te das cuenta que eres bendecido. Y en este caso en tu matrimonio no es la excepción. Cuando tú estás pasando por prueba, cuando tú estás pasando por adversidad en tu matrimonio, en tu relación, no solamente como persona, como individuo, sino en tu relación, y tienes esa habilidad innata, extraña, para triunfar sobre esa adversidad, tú te das cuenta que eres bendecido, que has sido bendecido, que has sido bendecida. Y es importante que nosotros reflexionemos normalmente como seres humanos en esta sociedad, en este mundo. Es muy fácil que nos enfoquemos en todo aquello que no tenemos y dejemos de ver todo aquello que sí tenemos, que es una bendición y que nos puede ayudar para poder triunfar en la adversidad. Entonces, vamos a comenzar a leer en el Salmo capítulo 1, vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Los versículos 1 al 3. Y aquí vamos a descubrir algunas verdades poderosas que existen para nuestra vida. Mira, Salmos 1, versículo 1 dice, voy a leer la versión traducción del lenguaje actual, solo para facilidad. Tú puedes leer cualquier versión, pero yo quiero leer de la versión traducción del lenguaje actual. Dice la palabra, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, inciso A, no siguen malos consejos, inciso B, ni andan en malas compañías, inciso C, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Aquí en este versículo vemos tres elementos que son muy importantes de considerar. Dios quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que hacer una parte y tenemos que evitar, en este caso, evitar tres cosas, dice este versículo. Debemos de evitar buscar el consejo equivocado. Y yo creo que muchas veces en nuestro matrimonio, cuando nosotros tenemos un problema, no necesariamente buscamos el consejo adecuado. Dice aquí, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos.
Entonces, para no seguir un mal consejo, pues primeramente debemos no escuchar un mal consejo. Debemos de saber con quién podemos tener un buen consejo. Y muchas veces quizás por la relación que tenemos, pues quizás vamos con nuestros padres o vamos con algún hermano o con algún primo. Y no está mal recibir consejo siempre y cuando pues sea un consejo que pueda ser separado, ¿no? Lamentablemente como padres, como personas que tenemos una relación directa con alguien, va a ser muy difícil separar y ser objetivos en el consejo. Por más que nosotros queramos esforzarnos, siempre va a haber una tendencia a, pues quizás, sobre todo en problemas difíciles, a seguir o a darle lugar a nuestro hijo, a nuestra hija, y entonces, pues quizás con la mejor intención, dar un mal consejo o recibir un mal consejo en este caso. Y quizás en ese momento tú sientes, ¡ay, qué bonito! Porque mi mamá me ama mucho, mi papá me ama mucho, nos peleamos y me dijo, vente a la casa, hija, vente a la casa, hijo, déjalo, déjala. Y pues no necesariamente es un buen consejo, porque lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, dice la palabra. Entonces, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, dice aquí, ni andan en malas compañías. Dice por ahí un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Dice otro, el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? Y el tema de las malas compañías no es que nosotros nos separemos del mundo por completo, dice la palabra, no te pido, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, lo importante es que guardemos sobre todas las cosas nuestro corazón, porque de él mana la vida. El tema de andar con malas compañías es que normalmente va a ser muy fácil que nosotros nos adecuemos, es más fácil seguir la tendencia del mundo y adecuarnos a estas malas compañías que al contrario, que las malas compañías pues obviamente se vayan adecuando a la palabra de Dios. No estoy diciendo y no quiero que se malinterprete que no podemos hacer cosas para poder llamarle a aquellos que no conocen a Dios, pero hay un propósito en ese caso, hay un objetivo y en este caso no estoy hablando de que cuando tienes un problema vas con las malas compañías, vas con aquellas compañías que no temen a Dios, que no conocen a Dios y que lo más probable es que te van a dar un consejo equivocado o te van a incitar, te van a animar, te van a sí, pues animar a que comiences a actuar no necesariamente de una buena forma. Y dice la tercera parte del versículo 1, ni se juntan con los que se burlan de Dios, los que se burlan de Dios. Y yo, la verdad es de que me costaba más bien, me costaba trabajo pensar que alguien pudiera burlarse de Dios. Dice la palabra que de Dios nadie se burla, ¿no? Eso es claro. Pero hay gente que, pues, simple y sencillamente, tal vez porque tienen un corazón lastimado, porque tienen una mala concepción de quién es verdaderamente Dios y no le conocen, pues se burlan de Dios, ¿no? En ese caso, pues obviamente, si tú sigues y te juntas con ese tipo de personas, pues lejos de acercarte a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, pues lo más probable es que te vas a alejar, ¿no? Y entonces en tu matrimonio son tres cosas que debemos de evitar aquí, lo que nos está diciendo la palabra. No seguir malos consejos, buscar el consejo adecuado. Puede ser, pues quizás el pastor con su esposa. Puede ser quizás alguien maduro en la fe que tú puedes ver su testimonio, puedes ver que realmente pues están caminando, no solo él y su esposa, sino sus hijos están caminando bien y siempre juntarse con matrimonios sólidos nos va a ayudar para que después más adelante nosotros también podamos ser bendición a todos aquellos que pues quizás están pues batallando en este tipo de situaciones, ¿no? No andar en malas compañías, ¿no? Y no solamente en lo individual, sino también como matrimonios. Muchas veces comenzamos a juntarnos por la necesidad tal vez del hombre de generar esa compañía. Nos vamos juntando con otros matrimonios que tampoco temen a Dios, que no conocen a Dios. Y nuevamente, si tú vas a tener una reunión con ellos para poder, pues obviamente compartirles, para poder
convivir con ellos de una forma sana y pues quizás darles testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, pues no hay nada malo en eso. El tema es cuando tú comienzas a buscar esas compañías, pues para poder seguir la tendencia. Y vamos a hablar de eso durante toda esta enseñanza, ¿no? Y dice, ni juntarse con los que se burlan de Dios. Si hay alguien que se burla de Dios, ora por esa persona, ora por ese matrimonio, pero evita realmente el estar, pues obviamente compartiendo mucho tiempo con ellos, porque al final del día es más fácil que tiendas a irte hacia allá. Y busca que a través de otros matrimonios puedan orar por ese mismo. Y yo tengo confianza y creo en el poder de la palabra de Dios, en el poder de la oración para poder rescatar a esos matrimonios de la condición en la que sin darse cuenta pues han caído, ¿no? Bueno, ese es el Salmo 1, versículo 1. El versículo Dios, fíjate qué bonito. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Y algo que amo de estos dos versículos, fíjate lo que dice, Dios bendice. Él no dice, Dios no bendice a los que siguen malos consejos, Dios no bendice a los que andan en malas compañías y Dios no bendice a los que se burlan de Dios. Dios quiere bendecir, Dios bendice. Solamente la segunda parte depende de nosotros. Y en este caso, en el versículo 2 también la segunda parte depende de nosotros. Depende de nosotros poder comenzar a abrir la palabra, descubrir lo que hay en ella, pedirle a Dios que nos revele para que entonces nosotros podamos desarrollar un amor por la palabra, un amor por la misma, estar alegres, estudiarla día y noche. Estudiarla en la versión Reina Valera es meditar, dice meditar. ¿Qué significa meditar? Meditar es examinar. Yo quiero que lo veas tres elementos importantes. Es examinar, es verdaderamente examinar la palabra, buscar entender la palabra, buscar el significado profundo de lo que la palabra está tratando de decirnos. Parte de eso lo estamos comenzando a hacer en este momento aquí. Es parte de lo que podríamos hacer, buscar, examinar qué es lo que quiere decir la palabra verdaderamente. Y luego otra parte que es importante de meditar es experimentarla. Experimentar la palabra, no solamente voy a tener un conocimiento teórico, sino que voy a desear ponerlo por práctica. Entonces, cuando escucho una palabra y sé que hace bien a mi vida, la quiero experimentar, quiero ponerla en práctica y quiero ver qué es el resultado que produce. Y justo esa es la tercera parte, evaluar. Evaluar el resultado que produce la palabra. Y normalmente tú lo vas a ver, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que siempre trae fruto, siempre trae el fin por el cual el Señor la ha establecido. Yo recuerdo que esto me ha ayudado muchísimo en ocasiones en las cuales pues he estado a punto de tomar decisiones incorrectas, ¿no? En mi matrimonio o que pueden afectar mi matrimonio. Recuerdo que en una ocasión estaba estudiando la palabra en el libro de Judas y es un libro muy pequeñito, es de una página, un capítulo prácticamente y básicamente comencé a estudiar ese libro y a ver pues las referencias, en este caso en la concordancia, cuando hablaba de un personaje, de qué personaje estaba hablando, iba yo y buscaba en el libro en este caso, de Éxodo, buscaba en los libros que estaban relacionados con el libro de Judas, perdón, a los cuales estaba haciendo referencia el libro de Judas, y básicamente esto me ayudó a poder tomar decisiones que quizás en el momento yo podría decir, wow, es que lo que me están ofreciendo para irme a este trabajo está buenísimo, es más de 3 veces lo que yo gano el día de hoy, eso voy a tardar muchísimo tiempo en hacerlo, es en otro país, es en otro lugar, y es exactamente el tipo de trabajo que a mí me gusta. Y aun con todo y eso, Dios en su palabra me reveló, pues sí, hijo, pero no es lo que yo quiero para ti. No es el propósito que yo tengo para ti. Yo tengo otro propósito y créeme
que hoy estoy muy contento porque fue una decisión en el momento, fue difícil, no estoy diciendo que fue fácil dejar un sueño, ¿verdad? Dejar un anhelo, pero no todos los anhelos y no todos los sueños vienen de Dios. Y eso es importante, que en nuestro matrimonio nosotros podamos entender que hay sueños que vienen de Dios y Él los confirma. Nosotros lo sabemos desde el inicio, podemos entender cuando Dios está hablando a tu corazón y Él está queriendo que tú hagas algo en ese sentido. Y cuando no vienen de parte de Dios, pues tú vas a sentir, el Espíritu Santo te va a revelar, no vas a sentirte realmente en una paz plena. Quizás en tu mente tú dices, no, es que esta es la mejor opción, esto es lo que debemos de hacer como matrimonio, pero quizás en tu interior, tu espíritu te está diciendo, y empiezas hacia, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues probablemente eso ya es una señal, ¿no? Si tengo, ¿será que sí? ¿Será que no? El Espíritu Santo va a hablar a tu interior y te va a convencer de todo aquello que tú debes o no debes hacer en tu matrimonio. Y obviamente cada decisión que hacemos normalmente pues está fundamentada en la palabra, ¿no? Está alineada a la palabra. Yo no puedo orar y decir, Señor, ¿quieres que deje a mi esposa? Pues te va a decir, hijo, no quiero que dejes a tu esposa. Señor, ¿será que debo de continuar con mi esposo? Y el Señor te va a decir, hija, pues sí, quiero que continúes con tu esposo. Lo que sí es importante es que estemos dispuestos a escuchar su voz juntos. Los dos debemos de o escuchar su voz y obedecerle. Obedecer es lo mejor que podemos hacer cada día. Y mira lo que dice el versículo 3, estamos aún en Salmos 1, capítulo 1, versículo 3 dice, son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Y fíjate qué hermoso, todo lo que hacen les sale bien. ¿No te gustaría que en tu matrimonio todo lo que ustedes hagan les salga bien? Pues la clave está en los dos versículos anteriores. Los dos versículos anteriores nos están diciendo que no debemos hacer, que debemos evitar y que sí debemos hacer. Y no es tan complicado, la verdad. O sea, Dios es súper, súper sencillo en lo que en sus instrucciones, en lo que Él nos coloca como condiciones para que nosotros podamos ser bendecidos. Y fíjate, este versículo 3 me habla de 5 cosas. 5 cosas que vemos en el versículo 3 de el Salmo 1, versículo 3. La primera es estabilidad. Si tú amas la palabra de Dios y alegres la estudian, porque aquí está hablando de los dos como matrimonio. Si ustedes aman la palabra de Dios, aprenden a amar. Tal vez tú digas, yo no amo la palabra. Ok, aprende a amarla, estúdiala. Estúdiala de día y de noche hasta que pueda penetrar tu corazón y no hagas lo que dice el versículo 1. Y entonces tú vas a tener estabilidad, vas a ser como un árbol plantado, como un árbol sembrado. Esto nos habla de estabilidad. Tu matrimonio va a tener estabilidad. Ahora, fíjate bien, los árboles están plantados y comienzan a echar raíces profundas en la tierra y eso es lo que les da estabilidad, rigidez, fuerza. Entre más profundo entremos a la palabra de Dios, entre más estemos sembrados en una buena tierra, que es la presencia de Dios, y estemos verdaderamente buscando nutrirnos de la palabra de Dios, más sólidas, más fuertes van a ser nuestras raíces como matrimonio. Y esto nos va a permitir tener estabilidad. ¿Estabilidad en qué? Estabilidad, pues ante el viento. Cuando el viento sopla, no significa que el viento no va a soplar, va a soplar. Cuando la lluvia viene con fuerza, porque va a venir. Cuando viene un tornado, un huracán, ustedes lo han visto. Árboles que son derribados por la fuerza de la naturaleza, porque llega con muchísima fuerza y derriban árboles. Árboles que quizás sus raíces ya estaban secas. Quizás sus raíces ya no estaban arraigadas en la tierra. Quizás la tierra en la que estaban ya sembradas ya era una tierra, pues quizás que no era la mejor tierra, una tierra podrida, una tierra floja, una tierra que no tenía firmeza. Eso es lo que hace que un árbol se derribe.
Entonces, si nosotros estamos plantados en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiándola alegremente, no siguiendo malos consejos, no andando en malas compañías y no juntándonos con los que se burlan de Dios, entonces vamos a ser como un árbol plantado y vamos a tener estabilidad. El segundo elemento que vemos aquí dice que está junto a los arroyos, junto a las corrientes de agua. Y entonces eso nos habla de alimento y refrigerio interior, para que nuestras raíces, como matrimonio, como relación, tengan un alimento y un refrigerio interior. Entonces debemos de estar junto a esas corrientes de aguas. Esas aguas que no paran, no estoy hablando de un lago, estoy hablando de un río, corrientes de agua. La palabra de Dios es fresca, todos los días nos refresca y es por ello que es un alimento y un refrigerio interior que es nutritivo. Esa agua que va corriendo, va trayendo los minerales, los nutrientes que la tierra necesita para que el árbol pueda crecer. Entonces, si tú quieres que tu matrimonio tenga un alimento y un refrigerio interior, busca esas corrientes de aguas que todos los días se renuevan. No solamente leas el mismo capítulo, el mismo versículo, el mismo libro que más te gusta, sino que tienes que leer toda la palabra y permitir que la palabra sea la que vaya alimentando a tu alma, alimentando a tu espíritu, para que tu espíritu sea el que domine tu alma, tu mente, tu cuerpo, y que juntos puedan salir adelante y tener ese alimento sólido. El tercer elemento que vemos en este mismo versículo 3 dice, llegado el momento, dan mucho fruto. Llegado el momento, dan mucho fruto. Esto nos habla de fertilidad y de productividad. Fertilidad porque tu matrimonio va a ser fértil, vas a poder tener hijos, vas a poder tener descendencia y vas a poder ser productivo. Vas a poder ser productivo. Esto como resultado de la bendición de Dios, como resultado de amar su palabra, estudiarla día y noche, pasar tiempo en la presencia de Dios y no no con otras compañías, pasar tiempo en presencia y con personas que puedan bendecir tu vida y que puedan animarte a continuar también. Eso es la fertilidad y productividad. Dice, llegado el momento, dan mucho fruto. Llegado el momento, es decir, todo tiene su tiempo. Si tú tienes un matrimonio joven y que quizás pues apenas estás comenzando ahí a adecuarte, bueno, llegará el momento. Pero tú por lo mientras estudia alegre la palabra de Dios como matrimonio. Estudien la palabra de Dios, busquen las compañías correctas, busquen estar en la presencia de Dios y entonces llegará el momento. Si por el contrario ya tienes un matrimonio que quizás ha estado por mucho tiempo y tú dices, es que siento que estamos medio secos, no estamos avanzando, no estamos logrando pues realmente hacer ese clic, ok. Métete más a la palabra, estudien juntos la palabra, comiencen con cosas simples, con cosas sencillas, no lo hagan complicado, con cosas simples. ¿Y qué es lo que te dice a ti la palabra? ¿Qué es lo que me dice a mí? ¿Cómo crees que podemos aplicar esto? ¿Alguna vez recuerdas alguna ocasión en la cual nosotros hayamos estado pues alegres, viviendo en plenitud? ¿Qué es lo que hacía que esto sucediera? Y entonces haz preguntas que te lleven hacia adelante, que te lleven hacia esa meta, que te vuelvan a refrescar la memoria de qué es lo que tú necesitas volver a hacer. ¿Cómo disfrutabas ese tiempo? No permitas que el hecho de que tus hijos hayan estado ahora aquí y que esté pasando el tiempo y que ahora la costumbre del día a día te esté dominando, no permitas que eso sea un obstáculo para que tú puedas reflexionar junto con tu cónyuge y recordar y volver a traer todo aquello que en su momento pues les hizo bien. Es importante esto. Tu matrimonio es bendecido. Tu matrimonio ya ha sido bendecido para que tú seas fértil y seas productivo. El cuarto elemento que estamos hablando aquí, lo podemos ver, dice, y no se marchitan sus hojas. Esto me habla de fuerza y de permanencia. Tu amor no se va a marchitar, va a tener una fuerza sólida
y va a permanecer ante los embates del viento y de las condiciones y de las pruebas. ¿Por qué? Porque esas hojas no se marchitan, porque está cimentado y arraigado en la palabra de Dios. Entonces es otro elemento muy importante. Esto va a traer fuerza y permanencia. ¿Qué cantidad de beneficios podemos ver solamente por el hecho de amar la palabra, estudiarla alegremente día y noche y permanecer en la presencia de Dios y no buscar malos consejos ni malas compañías? Esto es una gran bendición que tenemos a nuestro alcance, que tenemos en nuestras manos. Tan solo es un versículo, ya llevamos cuatro elementos que estamos viendo aquí, que este versículo 3 nos están diciendo. Y el quinto elemento que quiero decirte es, dice, todo lo que hacen les sale bien. Todo lo que hacen les sale bien, son prósperos. Esto nos habla de éxito. Esto nos habla de éxito. Quizás podemos ver que la pandemia el día de hoy ha alcanzado pues a muchas personas y ha pues obviamente destruido muchas familias, muchas personas pues han perdido la vida lamentablemente, pero yo no sé si tú alcanzas a ver, pero en Iglesia Centro podemos ver que aun cuando de repente podemos escuchar a alguna persona que dice, pues es que tal familiar eh, tiene COVID, Dios lo ha guardado. Dios les ha guardado a la mayoría de ellos, sobre todo cuando dicen, oye, es que mi familiar, bueno, él es converso, él conoce a Dios, él ama a Dios. Salen adelante, Dios los guarda. Y bueno, la mayoría de los casos que vemos y conocemos también, pues que lamentablemente pues han perdido la vida, pues lamentablemente también muchas de estas personas pues no, ni siquiera han considerado a Dios. No digo que todos, ¿no? Todos tenemos un tiempo, es claro, pero en este caso estamos hablando de todo lo que Dios tiene para nuestra vida y es algo pues maravilloso, ¿no? Vamos a pasar a otro tema. Solamente para resumen, dijimos el versículo 3 nos trae estabilidad, alimento y refrigerio interior, fertilidad y productividad, fuerza y permanencia y éxito. 5 cosas que podemos ver en un solo versículo, como resultado de la bendición de Dios. Así que si tú piensas que tu matrimonio no es bendecido, déjame decirte una verdad. Tu matrimonio es bendecido. Haz que valga la pena. Haz que valga la pena es porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por eso dice, haz que valga la pena. Entonces, tu matrimonio es bendecido. Vamos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 nos dice, por eso, hermanos míos, también traducción del lenguaje actual, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, también cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Fíjate, si tú lees Romanos de los capítulos 1 al 11, tú te vas a dar cuenta de que Pablo dedica 11 capítulos de su carta, es una carta, 11 capítulos de su carta a los romanos la dedica a establecer una doctrina, una base sólida para la creencia de cada uno de a los que les estaba escribiendo. Y en este caso nosotros sabemos que Dios ha dejado escrita su palabra para nosotros, para bendecirnos, para que sea útil, para que sea nuestro alimento, nuestra guía. Entonces, en este caso, les da una base muy sólida y así a nosotros nos ha dado una base sólida de los capítulos 1 al 11 para nuestra creencia. Y en el capítulo 12, curiosamente, comienza ahora a moverse de la doctrina, de la teoría, de los elementos y de los fundamentos a la acción. Y empieza a decirnos aquí, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ahora que ya nos dimos cuenta de que somos bendecidos, veníamos viendo en el capítulo de Salmos 1 al 3,
Ya que nos dimos cuenta de que Dios es tan bueno y nos bendice, dice aquí, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Entonces, nuestra adoración, más allá de palabras, más allá de levantar nuestras manos, que es muy bueno hacerlo, obviamente, debemos de servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Esta es la forma en la que debemos de adorar. Y Él comienza a pedirnos cosas y nos dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Es muy fácil que nosotros comencemos a hacer todo lo que todo el mundo hace. Eso es lo más fácil. Pero dice aquí, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Si nosotros cambiamos la forma de pensar, automáticamente vamos a comenzar a cambiar nuestra forma de ser. Ahora, no es suficiente con pensar, obviamente. Debemos de llevar todo esto a la acción. Entonces, para esto debemos de separarnos del mundo y evitar conformarnos a lo que el mundo tiene, a lo que el mundo ofrece, haciendo todo lo que todos hacen, como dice aquí. Y dice aquí, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, conforme más nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y actuamos conforme a lo que Dios nos va pidiendo, todavía vamos a descubrir más y más cada día qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, cuando renovamos nuestra mente y cambiamos así nuestra vida, la palabra lo hace, la palabra tiene el poder para poder hacerlo. Dice que debemos de renovar nuestra mente, no de remover nuestra mente, de renovar nuestra mente. Y como demostración, para probar que pertenecemos a Dios, hacemos su voluntad, no haciendo lo más fácil, no haciendo lo que todos hacen. Por ejemplo, la mayoría dicen, bueno, pues mira, las estadísticas dicen que pues, la mayoría de la gente se divorcia. Entonces, yo me voy a divorciar. No. Entonces, en este caso es permanencia contra divorcio. ¿Qué es lo que el mundo haría? Divorcio. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos impulsa a hacer? Permanencia, permanecer. O dices, bueno, no me voy a divorciar porque pues yo digo que pues ya entendí que no me puedo divorciar, pero me voy a separar. No, eso es lo que todo el mundo haría. Pero lo que nosotros hacemos es, vamos a tener una confrontación sana, vamos a tener una buena conversación, vamos a buscar resolver nuestros conflictos. ¿Ok? O tal vez el mundo dice, pues pelear, ¿no? Pues vamos a discutir, vamos a gritar, vamos a golpear. Eso es lo que el mundo haría. Nosotros no, nosotros tenemos discusiones saludables. Una discusión que nos permita exponer el punto de vista el uno del otro y después poder llegar a un común acuerdo. O todo el mundo pues está a la defensiva, ¿no? Ay, no, pues tú defiende lo tuyo. No, si nosotros renovamos nuestra mente, vamos a buscar primeramente comprender al otro. Y una vez que comprendamos su punto de vista, lo que piensa, lo que siente, como hemos dicho en otras cápsulas, entonces vamos a poder buscar también ahora que ellos nos comprendan a nosotros. Y esto es diferente. Entonces, por eso es que la palabra de Dios es tan práctica. Es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y es por ello que nosotros debemos de buscar renovar nuestra mente. Efesios 2, del 1 al 10, nos dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes, nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios,
al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Versículo 7. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Versículo 8. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Versículo 9. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Y versículo 10. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Dios ya había planeado desde antes. Mira, importante. Es importante que nosotros meditemos en nuestras fallas del pasado, sí, para poder aprender, para no caer en los mismos errores, pero no para que nos quedemos atrapados en ese pasado. Es importante que nosotros reconozcamos la redención de Jesús. Dios resucitó a Jesús y le sentó en lugares celestiales, dice los versículos 20 y 21 del libro de Efesios. Y también lo hizo con nosotros. Aquí en el versículos del 4 al 6 vemos que Dios es muy compasivo y por su amor, Él nos dio un lugar en el cielo junto a Él. O sea, no solamente resucitó a Jesús, sino en su infinito amor, ahora también lo ha hecho con nosotros y nos ha dado autoridad. Entonces, si tú antes pensabas, es que mi matrimonio no tiene solución, es que ya no quiero seguir adelante, pobre de mí, como dice ahí la canción, pobrecito de mí. No, tú no eres un pobrecito. Ustedes no son un matrimonio, pobrecito matrimonio. No, ustedes tienen poder y autoridad. ¿Qué debemos de hacer para experimentar esa autoridad en nuestro matrimonio? Esa es una buena pregunta. ¿Qué debemos hacer para poder experimentar esta autoridad en nuestro matrimonio sobre el enemigo, sobre sus ataques, sobre los dardos, para poder experimentar esta bendición sobre nuestras vidas? Nuevamente, tu matrimonio ya ha sido bendecido. Haz que valga la pena. Ahora, son 3 cosas que vamos a hacer. 3 cosas prácticas que vamos a hacer para que puedas experimentar esta autoridad y esta bendición en tu matrimonio. Punto número 1, renovemos nuestra perspectiva. Colosenses 3 del 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjate lo que nos dice aquí. Nosotros debemos de pensar como Él, debemos de vernos como Él nos ve. Debemos de ver nuestro matrimonio como Él lo ve, debemos de ver a nuestro cónyuge como Él lo ve, no como nosotros lo vemos. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar como Él piensa. Debemos de fijar nuestra mente en Él. Debemos basar nuestra vida en esta posición y en esta perspectiva que Él nos dio y no en nuestra propia experiencia. Hay una gran diferencia entre la perspectiva y la verdad que Dios establece en su palabra y nuestra experiencia. Tu experiencia, como dijimos al inicio, vamos a tener experiencias complicadas, difíciles, pero la bendición está hablando del momento final, está hablando sobre el final, sobre la condición final de tu matrimonio, no sobre las circunstancias intermedias o sobre las experiencias. Está hablando sobre esa condición final. Entonces, paso número 1 para poder experimentar la autoridad que Dios ha dado a tu matrimonio, renueva tu perspectiva, piensa como Él, ve las cosas como Él las ve. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues lo leímos en el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 2, amando su palabra, alegremente estudiándola día y noche. Número 2, para poder experimentar la autoridad de Dios sobre nuestro matrimonio, debemos de soltar nuestro pasado. Suelta tu pasado. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios.
Soltemos los viejos patrones, soltemos aquello que nos atrapa, que nos detiene para extendernos hacia lo que está delante. Nunca viviremos nuestro matrimonio en plenitud si nos aferramos a nuestro viejo yo, si nos aferramos a nuestro viejo equipaje, si nos aferramos a nuestra vieja ciudadanía. No podremos experimentar la plenitud de la autoridad que Dios ha dado a nuestro matrimonio mientras continuemos aferrándonos a nuestro viejo yo. Debemos de morir al pasado, como dice aquí, para enfocarnos en lo que está hacia adelante, dice el apóstol Pablo. No que ya lo haya alcanzado o que ya sea perfecto, sino que me extiendo hacia adelante, hacia lo que viene hacia adelante, hacia ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Suelta tu pasado, suelta tu pasado. Dios ya te bendijo, pero tienes que extenderte hacia adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, amando su palabra, como dice Salmos 1, versículo 2, amando su palabra y alegremente meditando de día y de noche. También debemos de, como dijimos, no buscar consejos equivocados, no rodearnos de personas equivocadas, ni escuchar las voces equivocadas, ni caminar con ellos. Suelta tu pasado. Suelta tu pasado quiere decir también esto. Si antes buscabas un consejo equivocado, no lo busques más. Busca en la palabra, busca en la presencia de Dios. Si antes te rodeabas de las personas incorrectas, no lo hagas más. Rodéate de matrimonios que sean sanos y saludables para que puedas seguir ese ejemplo. Si antes escuchabas voces equivocadas y caminabas con ellas, ya no las escuches más. Suelta tu pasado. Y número 3, el tercer paso, la tercera acción práctica, para que tú puedas experimentar la autoridad sobre tu matrimonio y sobre todo lo que el enemigo quiere atacarlo. Punto número 3, recuerda tu propósito. Lo hablamos la semana pasada cuando dijimos tu matrimonio es único, haz que valga la pena. Ahora decimos tu matrimonio es bendecido, haz que valga la pena, recordando tu propósito. Efesios 1 del 3 al 10 nos dice: bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué es lo que hace a nuestro matrimonio especial y único? El propósito que Dios ha dado a nuestra vida. Eso es lo que lo hace especial, no porque nosotros seamos muy bonitos, muy especiales, lo hace especial y lo hace único el propósito que Dios estableció para tu vida. Nos desviamos cuando perdemos de vista el por qué Dios nos dejó en esta tierra y nos hizo uno. Nuestra meta debe ser participar en el plan redentor de Dios para el mundo en todo momento. Y si aceptamos este propósito, obtenemos poder en nuestro matrimonio, obtenemos autoridad en nuestro matrimonio. Y aunque venga el enemigo a acusarnos, nosotros vamos a tener la autoridad de poder decir: te vas en el nombre de Jesús, porque mi matrimonio es bendecido y voy a hacer que valga la pena. Así que yo te invito a que tomes de la mano a tu cónyuge en este momento, cierren sus ojos, reflexionen sobre esta palabra. Y yo quiero declarar bendición sobre sus vidas en este momento. Vamos a hacer una oración. Padre, yo te quiero dar gracias porque tú has bendecido a cada matrimonio. Permíteles
que puedan hacer que valga la pena esa bendición. Gracias, Padre, porque tú nos has dado esa extraña habilidad desde nuestro nacimiento para triunfar sobre la adversidad. Gracias, Padre, porque a través de ti podemos ver, podemos entender que debemos de buscar el consejo correcto, que debemos de buscar rodearnos de las personas correctas, de los matrimonios correctos, estar en tu presencia, escuchar tu voz principalmente, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites ver que debemos de amar tu palabra, de estudiarla alegremente día y noche, y que esto nos va a permitir examinar, experimentar y evaluar los beneficios de esto. Gracias te doy, Señor, porque yo estoy declarando sobre cada vida, sobre cada matrimonio, estabilidad, alimento y refrigerio interior, fertilidad, productividad, fuerza, permanencia y sobre todo éxito en cada matrimonio. Te doy gracias, Padre, porque ellos están presentando en este momento sus cuerpos, siendo un solo cuerpo, no más dos, sino solo uno. Están presentándolo a ti como sacrificio vivo. Gracias, Padre, porque yo declaro que ellos no van a conformarse a la forma de este mundo, sino que van a renovar su mente y así cambiar su vida. Gracias, Padre, porque podemos en este momento declarar que tú vives y reinas sobre tu matrimonio. Declaramos que si antes habíamos hablado de divorcio, hoy hablaremos de permanencia. Si antes habíamos hablado de separación, hoy vamos a comprometernos a tener una confrontación saludable. Si antes hablábamos de discusión, de pelea, hoy vamos a tener conversaciones sanas y conversaciones que nos ayuden a mejorar nuestra comunicación. Si antes estábamos a la defensiva, hoy vamos a desarrollar una comprensión. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada matrimonio, porque tú permites que ellos no solamente mediten en las fallas del pasado, sino que ahora se puedan extender hacia adelante. Yo declaro que ellos van a poder experimentar la autoridad que tú has dado a sus matrimonios y van a poder experimentar la bendición sobre sus vidas. Gracias, Padre, porque yo declaro que ellos están renovando su perspectiva, porque declaro que ellos están soltando su pasado y porque yo estoy declarando que cada día ellos van a recordar su propósito. Bendíceles abundantemente, restaura sus relaciones que sean fructíferas, que puedan ser un ejemplo, Señor, para sus hijos y para futuras generaciones. Lo declaramos y lo aceptamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues les mandamos un grande abrazo, un fuerte abrazo y declaramos bendiciones sobre sus vidas y nos estamos viendo en la próxima cápsula. Hasta pronto.